Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar un fragmento de una entrevista de la que se tomaron algunas notas. Entre las 12 opciones que aparecen debajo, A, L, usted deberá elegir las 6 que corresponden a esta entrevista. Escuchará la audición 2 veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de 1 minuto para leer las opciones. A continuación, escuchará un fragmento de una entrevista de radio en la que el escritor Juan Carlos Saavedra habla acerca de la alimentación de los primeros habitantes de las Islas Canarias. Hoy era mi intención compartir contigo y con la audiencia pues algunos asuntos referentes a los alimentos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, o sea, lo que ellos comían y en lo que consistía su dieta. Y en este tema encontramos pues una diferencia entre lo que dicen las crónicas después de la conquista y otra en los estudios que se han hecho en los yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, Torriani, que nos visitó sobre el año 1592 para hacer lo que son las fortalezas ideales para proteger a las islas, pues dejó escrito algo muy curioso. Decía que los canarios vivieron sin sentir ni conocer la enfermedad, sin a los 120 y 140 años. Por más que se quiera atribuir su salud a la perfección y temperie del aire, se debe explicar más bien por los alimentos, poco variados y convenientes, pues solo se alimentaban con cebada, carne cocida, hervida y guisada, y mantequilla de cabra, comida perfectamente adaptada a la salud del hombre. Esto es lo que dejaron los cronistas. Pero, sin embargo, en estudios que se han hecho en lo que son los restos humanos que nos dejaron nuestros antepasados, pues sí se han encontrado determinadas manifestaciones de cierto raquitismo, de deterioros óseos, por una alimentación poco apropiada, porque aunque es un mundo ideal también el que a veces traemos de ellos, supongo que la carne y lo que eran los alimentos más sofisticados pues estaban delimitados a lo que sería la clase más alta en ese momento, ¿no? No estarían al alcance de todo el mundo determinados alimentos. En definitiva, podemos decir que los antiguos se alimentaban de dos conjuntos de cosas. Alimentos que ellos mismos generaban, ya sea cultivando o con lo que es el ganado, el tema de lo que es el pastoreo, y luego también se alimentaban recolectando productos no cultivados, como puede ser la pesca y la flora silvestre. Recordemos que, por ejemplo, en la isla de La Palma se dudó el conocimiento de lo que era la agricultura, porque es que la vida salvaje les daba todo, todos los vegetales que ellos podían tener sin necesidad de estar cultivando. Por ejemplo, en el tema de los vegetales, pues en la isla de Gran Canaria es donde quizás tuvo más desarrollo el sistema de regadío y de plantación. Y incluso se pensaba que el consumo de vegetales era mayor que el de carne. Por ejemplo, en cereales, la protagonista siempre fue la cebada, que era el tamo, la llamaban ellos, y el trigo, que llamaban irichen. El millo llegó después de la conquista, después del descubrimiento de América, con lo cual, entre otras cosas, el gofio original era el de cebada y trigo. No había millo en aquella época, el millo es un producto posterior. Ellos lo tostaban y después ya lo molían en los tradicionales molinos de piedra, que supongo que todos tenemos la imagen, y eso se destinaba al consumo humano, ya sea mezclándolo con leche, como se hace en la actualidad, o, por ejemplo, también incluso se espolvoreaba la carne con el gofio. Y luego también están las carnes y los lácteos, que siguen siendo fundamentales también en la alimentación actual.
Ellos tenían una gran cabaña ganadera, tenían un montón de animales, sobre todo cabras y ovejas, porque parece que el cerdo, el tradicional cochino canario, no estaba tan extendido como parecía. Incluso hay constancias en La Palma de que los cochinos eran salvajes. Algún cronista los confundió con jabalíes, los cronistas europeos cuando llegaron. Y en lo que sería la caza, no eran grandes cazadores, en el sentido de que ellos tenían su ganado, hacían todo el proceso, desde el nacimiento hasta que eran usados como alimentos, también como suministradores de pieles, pero sí hay constancia de cazar algún ave, como pueden ser pardelas, guirres, etcétera, que sí eran capturados. Incluso también la posibilidad de que dentro de esas capturas estuvieran los lagartos gigantes, que han existido en varias islas como alimentación. En conclusión, no eran grandes cazadores, sin embargo, sí eran grandes, ¿cómo decirlo? Trabajaban bastante, eran grandes ganaderos, conocían el cómo sacar el máximo rendimiento a un rebaño y por eso fueran llevados a Madeira incluso para que eso que habían aprendido de cómo racionalizar el ganado, pues lo hicieran. En definitiva, en este repaso que estamos haciendo yo me quedaría con el tema de que aprovecharon bastante lo que les ofrecía el medio. Las opciones correctas son B, C, F, I, K, L. Ahora, veamos la conversación otra vez con subtítulos y traducción. Hoy era mi intención compartir contigo y con la audiencia pues algunos asuntos referentes a los alimentos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, o sea, lo que ellos comían y en lo que consistía su dieta. Y en este tema encontramos pues una diferencia entre lo que dicen las crónicas después de la conquista y otra en los estudios que se han hecho en los yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, Torriani, que nos visitó sobre el año 1592 para hacer lo que son las fortalezas ideales para proteger a las islas, pues dejó escrito algo muy curioso. Decía que los canarios vivieron sin sentir ni conocer la enfermedad, sin a los 120 y 140 años. Por más que se quiera atribuir su salud a la perfección y temperie del aire, se debe explicar más bien por los alimentos, poco variados y convenientes, pues solo se alimentaban con cebada, carne cocida, hervida y guisada, y mantequilla de cabra, comida perfectamente adaptada a la salud del hombre. Esto es lo que dejaron los cronistas. Pero, sin embargo, en estudios que se han hecho en lo que son los restos humanos que nos dejaron nuestros antepasados, pues sí se han encontrado determinadas manifestaciones de cierto raquitismo, de deterioros óseos, por una alimentación poco apropiada, porque aunque es un mundo ideal también el que a veces traemos de ellos, supongo que la carne y lo que eran los alimentos más sofisticados pues estaban delimitados a lo que sería la clase más alta en ese momento, ¿no? No estarían al alcance de todo el mundo determinados alimentos. En definitiva, podemos decir que los antiguos se alimentaban de dos conjuntos de cosas. Alimentos que ellos mismos generaban, ya sea cultivando o con lo que es el ganado, el tema de lo que es el pastoreo, y luego también se alimentaban recolectando productos no cultivados, como puede ser la pesca y la flora silvestre. Recordemos que, por ejemplo, en la isla de La Palma se dudó el conocimiento de lo que era la agricultura, porque es que la vida salvaje les daba todo, todos los vegetales que ellos podían tener sin necesidad de estar cultivando. Por ejemplo, en el tema de los vegetales, pues en la isla de Gran Canaria es donde quizás tuvo más desarrollo el sistema de regadío y de plantación. Y incluso se pensaba que el consumo de vegetales era mayor que el de carne. Por ejemplo, en cereales, la protagonista siempre fue la cebada, que era el tamo, la llamaban ellos, y el trigo, que llamaban irichen. El millo llegó después de la conquista, después del descubrimiento de América, con lo cual, entre otras cosas, el gofio original era el de cebada y trigo. No había millo en aquella época, el millo es un producto posterior. Ellos lo tostaban y después ya lo molían en los tradicionales molinos de piedra, que supongo que todos tenemos la imagen, y eso se destinaba al consumo humano, ya sea mezclándolo con leche, como se hace en la actualidad, o, por ejemplo, también incluso se espolvoreaba la carne con el gofio. Y luego también están las carnes y los lácteos, que siguen siendo fundamentales también en la alimentación actual. Ellos tenían una gran cabaña ganadera, tenían un montón de animales, sobre todo cabras y ovejas, porque parece que el cerdo, el tradicional cochino canario, no estaba tan extendido
Como parecía, incluso hay constancias en La Palma de que los cochinos eran salvajes. Algún cronista los confundió con jabalíes, los cronistas europeos cuando llegaron. Y en lo que sería la caza, no eran grandes cazadores, en el sentido de que ellos tenían su ganado, hacían todo el proceso, desde el nacimiento hasta que eran usados como alimentos, también como suministradores de pieles, pero sí hay constancia de cazar algún ave, como pueden ser pardelas, guirres, etcétera, que sí eran capturados. Incluso también la posibilidad de que dentro de esas capturas estuvieran los lagartos gigantes, que han existido en varias islas como alimentación. En conclusión, no eran grandes cazadores, sin embargo, sí eran grandes, ¿cómo decirlo? Trabajaban bastante, eran grandes ganaderos, conocían el cómo sacar el máximo rendimiento a un rebaño y por eso fueran llevados a Madeira incluso para que eso que habían aprendido de cómo racionalizar el ganado, pues lo hicieran. En definitiva, en este repaso que estamos haciendo yo me quedaría con el tema de que aprovecharon bastante lo que les ofrecía el medio. Thanks a lot for watching. Don't forget to like, subscribe, and drop a kind comment below.